Este programa está patrocinado por Millennium, compañía número 1 en seguros de caución. Con un hermetismo que ha generado expectación y se ha valorado como una muestra del poderío y liderazgo de la presidenta de la Junta de Andalucía, la noticia de la tarde es la nueva configuración del gobierno andaluz con Susana Díaz a la cabeza y Manuel Jiménez Barrios como hombre fuerte del Ejecutivo, como vicepresidente. Las consejerías han aumentado de 11 a 13 y se mantienen 5 nombres en la nueva legislatura. Lo más destacado es que la presidenta recupera a la exministra Rosa Aguilar, que ya fue consejera estrella con Griñán para el área de Cultura. Entran los rectores de Sevilla en Economía y de Málaga en Educación. Y también destaca el nombramiento del periodista José Fiscal como consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Como curiosidades les apunto que todos los consejeros son mayores que ella. La edad media del gabinete es de 55,6 años, el más veterano de la historia autonómica, por eso de que la edad es un grado. Mantienen la paridad del Ejecutivo con 8 hombres y 6 mujeres contando con ella. Las áreas de salud y educación recuperan un peso específico en el organigrama, lo que muestra por dónde van a ir sus líneas en el área social durante estos próximos 4 años. Y ha conservado las cuotas territoriales como norma no escrita, que recomienda que cada provincia tenga un consejero en el gobierno para generar sinergias en Andalucía, las mismas que quiere promover Espada. Y les cuento, alimentar las rivalidades entre las capitales andaluzas ha respondido a esa estrategia histórica y burda en la que todos caemos de divide y vencerás. Les invito a que se paren a reflexionar por qué los andaluces, lejos de mirar nuestras diferencias, no unamos esfuerzos para mostrar el potencial sociocultural, económico y humano que tenemos. En esa línea interpreto el anuncio del nuevo alcalde de Sevilla, Juan Espada, que plantea un eje Sevilla-Málaga para que ambas ciudades sean mucho más potentes. El alcalde cree que hay que cambiar el chip entre ambas localidades y ofrece a su homólogo malagueño una alianza como la que hay entre las universidades para impulsar el desarrollo económico. No sé por qué intuyo en esa decisión la aportación de Carmen Castreño, una gestora valiente con capacidad de enfatizar con el contrario una herramienta al alza para gobiernos en minoría. Por su parte, la gran gestora y también número 2 del gobierno de Zoido, la exdelegada de Hacienda Asunción Fley, dimite y regresa a su puesto de funcionaria municipal. La trayectoria de ambas mujeres podrán buscarla en Wikipedia, que ha obtenido el Premio Princesa de Asturias de Cooperación Internacional. Creada en 2001, gestiona desde el 2003 a través de la Fundación Wikimedia a cerca de 500 millones de visitantes únicos al mes y figura entre las 10 páginas web más visitadas del mundo. Y ojo al dato, el Papa Francisco ha hecho este miércoles un llamamiento a la responsabilidad para proteger el planeta, que se está destrozando literalmente, antes de la publicación de mañana de su encíclica sobre medio ambiente. Mañana, como sabéis, jueves será publicada esta encíclica sobre la protección de la casa común, que es la creación. Esta casa nuestra se está destrozando, ha dicho el Papa en su habitual audiencia general, y ha hecho hincapié en que este destrozo de la creación perjudica a todos, pero especialmente a los más pobres. De hecho, hoy es noticia también los resultados de un informe que corroboran que el número de ricos sube un 40% en España desde el inicio de la crisis, lo que aumenta la brecha de la desigualdad. Saludos y muy buenas noches. Es miércoles 17 de junio y hoy se celebra el Día Internacional de la Desertificación. Yo sé que ahora mismo está diciendo, ¿y eso qué es lo que es? Pues es un proceso que afecta al 13% del territorio español y especialmente a Andalucía. Es ese proceso por el que de alguna manera estamos provocando que el solar que estamos habitando ahora mismo no sea apto para la vida humana, especialmente de los poblados. Lo estoy diciendo de una manera muy burda. Para ello he invitado a grandes expertos para que durante estas 2 horas estemos hablando de cambio climático, de cuál es el futuro de ese cambio climático y cómo va a afectar a Andalucía especialmente, de cómo tenemos que tener esa perspectiva dentro del panorama global, porque, como bien también estaba diciendo el Papa, lo que afecta a Andalucía está afectado por lo que ocurre en la Antártida y viceversa.
y sobre todo vamos a ver también cuáles van a ser, bueno, pues esas políticas, esas acciones que durante 4 años va a diseñar también el nuevo gobierno andaluz, que hoy ha presentado a un nuevo consejero. De todo eso hablaremos con un gran profesional que en estos momentos es secretario general de Ordenación del Territorio y Cambio Climático desde febrero del 2015, que es cuando asume las dos competencias. Él se llama Rafael Márquez Verral y este es el perfil que ha elaborado Chantal de la Cruz. Rafael Márquez Verral nace en Rota, en la provincia de Cádiz, hace 38 años. Es licenciado en Derecho por la Universidad Hispalense y en su currículum le avala un máster en urbanismo, gestión inmobiliaria y ordenación del territorio por la Escuela de Negocios de Andalucía. Es hijo de Felipe Márquez Mateo, el último presidente socialista de la Mancomunidad de la Bahía de Cádiz. Rafael durante 4 años desempeñó el cargo de gerente provincial de la Empresa Pública del Suelo de Andalucía en Cádiz y a partir de 2012 asumió el cargo de director general de la Agencia Andaluza de la Energía, entidad en primera dirección que depende de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo. Anteriormente desarrolló su carrera como abogado consultor para la Fundación Inasmed en el arranque del Centro Tecnológico del Turismo Tecnotur de Chiclana de la Frontera. Esta noche nos acompaña en calidad de secretario general de la Ordenación del Territorio y Cambio Climático, cargo que asumía en noviembre de 2013 en sustitución de Manuel Benavent Fernández. Pero detrás de toda una preparación académica y una absoluta dedicación al urbanismo en lo profesional está el Rafael casado y padre de 3 niñas de 7 años, 4 años y 10 meses. Es profeta en su tierra, amante de su Rota natal y aficionado al fútbol y al balonmano. Esta noche La Lupa analiza en directo sus competencias como la Ley del Cambio Climático, la Ley de Ordenación Urbanística o el Plan de Protección del Corredor Litoral, con la visita de Rafael Márquez Verral. Muy buenas noches, señor Márquez. Muchísimas gracias de verdad por estar aquí en directo con nosotros. Muy buenas noches y muchas gracias por la invitación que me hacéis. Le he estado viendo, mirando con expectación ese vídeo. ¿Se siente reconocido en el perfil que se le ha elaborado? Sí, totalmente. Me ha resultado simpático el hecho de lo de Felipe Márquez, porque es verdad que uno cuando está en Rota, pues el hecho de ser hijo de Felipe Márquez, pues sí tenía mucha presencia y sí me resulta curioso que también aquí pues eso se me recuerde, pero me ha resultado muy simpático. Bueno, al final somos también de donde venimos, evidentemente. Totalmente, y muy orgulloso. Y muy orgulloso de ello. ¿Cómo se lleva tener 3 niñas en una casa, por Dios? ¿De 7, 4 y 10 meses? Sí, pues la verdad es que pues muy entretenido. Sí, muy no entretenido, se tiene que aburrir. Muy entretenido, la verdad es que lo llevo como una enorme satisfacción porque son 3 niñas. ¿Has ido buscando al chico o cómo va el tema? En el tercer caso sí, pero la verdad es que tampoco estoy obsesionado con el tercer niño, con lo cual me voy a parar ahí, porque yo creo que ya 3 es multitud y por tanto yo creo que es suficiente. Tampoco tengo una enorme obsesión por tener un niño. Es verdad que en el tercer caso, pues si hubiese sido un niño, pues hubiéramos conseguido un objetivo, pero tampoco es una obsesión y por tanto, tanto mi mujer como yo, pues aspiramos a quedarnos con este número. Tengo un amigo en la misma situación que dice, me voy a coger un perro y ya por lo menos somos 2 machos en la familia, porque si no esto está fatal. Señor Márquez, hoy es un día importantísimo, sé que es muy complicado haberle tenido aquí porque bueno, pues tenemos a toda la cúpula directiva ahora mismo de la Junta de Andalucía reunida por los nuevos anuncios. ¿Qué le supone a usted personalmente? Estábamos hablando de 2 fechas, Chantal hablaba de noviembre del 2013 y yo le hablaba de febrero del 2015, y es que es verdad que fue en 2013 cuando empieza a tomar unas competencias y en el 15 cuando asume las 2. En este momento está avalado por una trayectoria importante como técnico. ¿Le afecta el nuevo consejero? ¿Cómo lo valora? ¿Cuál es la primera impresión? Bueno, yo creo que lo primero es hacer una valoración tanto del Consejo de Gobierno, del nuevo Gobierno, como del propio consejero de Medio Ambiente. Yo creo que la presidenta de la Junta de Andalucía, y ella lo ha trasladado, el Consejo de Gobierno que ha puesto en marcha y que hoy empieza su andadura, pues un Consejo de Gobierno potente. Yo creo que está a la altura de las circunstancias que requiere un momento como el que estamos viviendo en España y en Andalucía, y por tanto yo creo que es de una enorme satisfacción que después de muchos meses y después de muchos días, pues Andalucía pueda contar con un gobierno para que la plenitud de nuestra acción pues la podamos ejercer, puesto que en los últimos meses atrás pues solo hemos podido estar en funciones. Respecto al consejero de Medio Ambiente, yo creo que es una persona de una enorme valía, es una persona que además conoce perfectamente, porque viene de este mundo, pues todo lo relacionado con el medio ambiente a través de su trayectoria profesional que habéis indicado,
y por tanto desde un punto de vista personal una persona magnífica. Respecto a lo personal, yo siempre digo que en política uno nunca pregunta el por qué le nombran, ni tampoco pregunta si en algún momento deja de ser nombrado. Yo en ese sentido estoy con una enorme tranquilidad. Lógicamente estoy a la disposición tanto de la presidenta de la Junta de Andalucía como del nuevo consejero y por lo tanto en ese sentido pues dispuesto a trabajar si así lo estiman oportuno y si no pues nos dedicaremos a nuestra labor profesional. Su cargo de todas maneras es mucho más técnico que político, ¿no? Bueno, tiene ambos componentes. Al final el cargo de secretario general tiene un rango de viceconsejero y por tanto requiere pues no solo el conocimiento o técnico de las competencias que asumo, que en esencia son cambio climático, todo lo que está relacionado con la ordenación del territorio y el urbanismo, pero también requiere una dirección política. Al final es un puesto de una enorme responsabilidad y pues que por tanto pues un puesto que requiere pues un compromiso político y también pues una dirección política, que es lo que se me encomienda. ¿De momento cree que seguirá en el cargo? Bueno, yo creo que a día de hoy todavía estoy en Estamos el cargo. Aquí, a día de hoy todavía estoy vamos a en el seguir para cargo. adelante. Vamos lógicamente paso a paso. Su puesto se mantiene. La Asamblea de Naciones Unidas proclamó en el 94 este 17 de junio como Día Internacional en esa lucha contra la desertificación. Es un palabra que la gente desde su casa dirá, ¿y esto qué significa? Porque el cambio climático ya todo el mundo lo hemos interiorizado como algo, bueno, pues de uso normal. ¿Desertificación qué es? Bueno, al fin y al cabo es hacer que un territorio, o que un terreno, o que un territorio fundamentalmente, pues de forma irreversible deje de ser sostenible. Eso es en esencia lo que significa desertificación. Lógicamente, y se ha expuesto al principio de tu intervención, parece como que desertificación, por la propia concepto, pues algo que no es ajeno, pero sin lugar a dudas no tiene nada que ver, sino que es muy ajeno a la vida diaria pues de todas las personas. Al final, todo lo que está relacionado con la desertificación está relacionado con una serie de causas, fundamentalmente todo lo que está derivado con un aumento de temperatura, derivado con una ausencia de precipitaciones o también con un aprovechamiento ilógico de los recursos, pues que generan una serie de consecuencias y que por tanto pues tienen una trascendencia en nuestra vida diaria actual y futura. En muchos de los debates políticos que tenemos los ciudadanos se habla que las tendencias más progresistas sí que están muy pendientes del cambio climático y sin embargo hay otras tendencias más conservadoras que no. Esa tendencia en Europa no se ve tan delimitada como a lo mejor aquí en España. Es muy interesante la primera reflexión que yo hice cuando vi que era un periodista, un colega de la profesión, además con mucha reputación en el gremio, el que asumía bueno, pues las responsabilidades de medio ambiente, decía, a ver si somos capaces de comunicar y de transmitirle a la sociedad la importancia del cambio climático, porque no es algo ajeno, sino que en mi día a día está afectándonos, y podríamos poner muchos ejemplos como las personas mayores que mueren por golpes de calor, las epidemias que hay en África y que hacen que los procesos migratorios nos estén afectando en Andalucía, etcétera. ¿Cómo vamos a ser capaces de comunicar que es muy importante todo lo que afecta al cambio climático para nuestra vida? Nosotros siempre decimos, y en nuestro programa de comunicación, que estoy de acuerdo con usted, que tiene que ser intensificado. Pues en nuestros programas de comunicación siempre decimos que el reto que tenemos de la lucha contra el cambio climático es un reto de tanta envergadura, que es un reto que no solo afecta a los poderes públicos, ni siquiera afecta a administraciones determinadas, sino que es un reto de todos, y un reto colectivo, que afecta tanto a los ciudadanos como a las empresas, como al conjunto de las instituciones. Y por tanto, el conjunto de actuaciones que podamos estar llevando a cabo desde la Junta de Andalucía se realizan desde ese prisma. No solo van dirigidas a que por parte de la Administración se pueda legislar o tomar algún tipo de iniciativa individualizada, sino que se pretende involucrar al conjunto de la sociedad, puesto que solo la Junta de Andalucía o solo una Administración no es capaz de luchar de forma eficaz contra un reto como el que tenemos por delante. Por tanto, estoy totalmente de acuerdo que es fundamental el hacer pues una intensificación de esa comunicación y el hacerle ver a los ciudadanos con elementos cotidianos, con elementos diarios, pues que cómo pueden contribuir a esa lucha contra el cambio climático. En muchas ocasiones se traslada que esa lucha es algo abstracto y sin embargo no sabemos que día a día, con elementos cotidianos como el de apagar la luz, como el de utilizar pues, bombillas pues LED,
y bombillas eficientes, el utilizar electrodomésticos eficientes, pues estamos contribuyendo a esa lucha contra el cambio climático que tanta trascendencia tiene para la vida diaria. ¿Se puede entender la lucha con ese desarrollo sostenible sin una revolución en el concepto que tenemos de la movilidad? Sin lugar a duda, no. Uno de los elementos, al final tenemos que tener en cuenta que uno de los factores que provocan ese cambio climático, es decir, que ese calentamiento global, tanto como consecuencia de la elevación de las temperaturas como la ausencia de precipitaciones, pues son las emisiones de gases de efecto invernadero. Por tanto, esas emisiones al final están provocadas pues, como consecuencia de la utilización de los combustibles derivados de los recursos fósiles, que al final no deja de ser los recursos más aprovechados o más utilizados en este caso. Bueno, pues el que seamos capaces de transformar esa manera de transportarnos y hacerlo de una manera muy sostenible es esencial, puesto que el transporte es uno de los sectores que más emisiones de gases de efecto invernadero genera y por tanto mayor trascendencia tiene. Yo creo que ahí, no solo trabajando con modos de transporte no motorizados, llámese el tema de la bicicleta, por ejemplo, llámese llamando a la ciudadanía pues a intentar ir a pie siempre y cuando se pueda pues a los distintos espacios del trabajo, del colegio, a comprar y demás, como el que utilicemos los transportes públicos. Lógicamente los poderes públicos tenemos que hacer que esos transportes públicos sean transportes eficaces, sean transportes que cubran las necesidades y también lógicamente pues el intentar que los transportes cuando lo hacemos de forma privada pues en la medida de lo posible se hagan con vehículos sostenibles. Señor Márquez, ¿usted cree que el hecho de que ahora mismo tanto en Sevilla como en el gobierno andaluz tengamos el mismo color político va a favorecer que haya políticas integrales que, yo me lo planteo como ciudadana, si vivo en el Aljarafe es una auténtica locura plantearse subir o bajar en transporte público como tengas unos horarios que no sean los que se ajustan a la media? Yo ahora mismo a las 12 de la noche es imposible, no me podría subir en ningún tipo de transporte público hacia el Aljarafe. ¿Nos hace falta una visión menos ombliguista de mis 4 años de mandato para empezar a generar de verdad una ciudad con su entorno metropolitano y también una comunidad autónoma que nos permita ir de aquí a Almería sin tardar más que de aquí a Madrid, por ejemplo? Eso sin lugar a dudas. Lógicamente nosotros, y en este caso hablo de la Junta de Andalucía, del Gobierno de Andalucía, la lealtad institucional, sea el color que sea en cualquier ayuntamiento, siempre tiene que existir y siempre ha existido. Y por tanto, en ese sentido, nosotros no podemos ver el color político de cualquier gobierno municipal. Ahora bien, lógicamente cuando las prioridades, cuando las directrices, cuando los criterios coinciden, pues siempre es mejor porque esa suma de criterios, esa suma de prioridades, pues lógicamente hace que las cosas vayan más rápido y que por tanto se puedan implementar de una manera más acelerada. Por tanto, yo creo que la llegada al gobierno de Juan Espada y por tanto del Partido Socialista, pues hará que muchos de los proyectos, que son proyectos que en muchas ocasiones se han utilizado como elemento de confrontación y que lógicamente, como usted decía, pues que la ciudadanía no entiende esas situaciones, pues ahora mismo, pues lógicamente el que haya unas prioridades comunes y consensuadas, pues lógicamente eso va a facilitar mucho esas actuaciones. ¿Hay una ley en el horno? Sí. Sí, nosotros desde la Junta de Andalucía, ya en el año 2002, y viene un poco a la reflexión de que usted hacía que Andalucía y España, el conjunto del Mediterráneo, es una de las zonas más vulnerables a los efectos del cambio climático, pues ya desde el año 2002 por parte del Gobierno de Andalucía estábamos concienciados que teníamos que actuar y de hecho iniciamos una estrategia contra el cambio climático pues que fue pionera en su momento. En estos momentos nosotros hemos entendido que nuestro compromiso en la lucha contra el cambio climático tenía que dar un paso más y hemos puesto en marcha pues una ley que lo que permite o lo que va a posibilitar es que muchos de esos compromisos le elevemos de rango legal, ya no sea una cuestión de voluntad, sino sea una cuestión de imperativo legal el de ponerlo en marcha, porque tenemos que tener en cuenta que muchas de esas políticas son políticas transversales al conjunto de la sociedad y al conjunto del gobierno andaluz y por tanto ese imperativo legal como consecuencia de esa aprobación de la ley pues es un elemento esencial. Si me tuviera que dar algún titular que me pueda adelantar de lo que eso va a suponer, ¿qué sería? Ahora mismo los que nos estén viendo están diciendo muchas palabras, pero en hechos, ¿qué va a cambiar?
¿Qué puede cambiar en Andalucía en 4 años? Sabiendo que estamos hablando de futuribles, pero ¿hacia dónde vamos? Yo creo que, de alguna manera, dos cuestiones. En primer lugar, que todas las iniciativas y todas las actuaciones que aparecen en estos años de trabajo y que entendemos que se tienen que poner en marcha y que afectan a toda la política sectorial, es un obligado cumplimiento para todas esas políticas sectoriales que se van a poner en marcha, pues el llevarlo a cabo. Antes era una cuestión de voluntad, ahora es una cuestión obligada. Por tanto, yo creo que es un paso significativo. En segundo lugar, esa ley establece un umbral pues de emisiones de gases de efecto invernadero. Todos los estados de miembros de la Unión Europea tienen una serie de compromisos y son compromisos obligados. Las comunidades autónomas no tenemos ese compromiso. Pero sin embargo la Junta de Andalucía ha querido autoimponerse unos compromisos para contribuir y para ser solidarios y responsables en esas reducciones de gases de efecto invernadero. Y por tanto nosotros esa ley lo pone en la ley y por tanto es un efecto fundamental. Y ligado a eso, pues todo lo que está relacionado con la eficiencia energética y el fomento de las energías renovables, que ya Andalucía es una comunidad pionera en esa materia, pues lo incrementa y lo acentúa en su puesta en marcha. Por tanto, yo creo que es una ley que cuando tiene que ir al Parlamento, cuando se ponga en marcha y entre en vigor, pues va a ser una ley muy positiva. Señor Márquez, le planteo dos cosas como ciudadana que me llaman la atención. Por un lado, he escuchado en varias ocasiones a la presidenta decir que hay que apostar por esa economía verde en todos los sentidos, no solamente por el turismo, sino también por el filón que está suponiendo toda la producción ecológica, en la que Andalucía se convierte en un referente en producción, pero no en lo que sería al final bueno, pues la exportación de todo ello. Y otra cosa, apostar por industria o por nichos de negocio como las minas, en un caso tan cercano como el que tenemos aquí de Aznalcóllar, con el respeto al medio ambiente que tienen un tejido tan sensible como Doñana. ¿Seremos capaces en el siglo XXI de apostar por esas dos líneas que parece que podrían ser antagónicas y que sin embargo se den la mano? Tenemos la obligación. La presidenta ha dicho de una manera muy clara que Andalucía tiene que apostar por un modelo productivo más sostenible y tenemos que cambiar el modelo productivo. Eso significa que dejemos de hacer cosas como el elemento de la construcción, que es un eje fundamental de nuestra economía, dejemos de apostar por la construcción, no. Simplemente que tenemos que apostar por la construcción de otra manera, partiendo de la base de los errores que hemos cometido en el pasado, evitando la especulación que nos ha llevado a esta situación de crisis económica y de burbuja inmobiliaria y haciendo las cosas de manera. ¿Cómo? Pues a través de un plan, como es el plan de la construcción sostenible, que hace o permite que la construcción pues se haga de otra manera diferente, utilizando parámetros de eficiencia energética, aprovechando las energías renovables. Es decir, tenemos que aprovechar lo que hacíamos bien, el factor de la construcción es uno de ellos, pero hacerlo de manera diferente. Y así trasladarlo a otros elementos. ¿Y eso el elemento de las minas, producto? ¿Cómo? ¿Eso encarecerá el producto? No, al final nosotros somos competitivos en un mundo global como el que tenemos, en el cual nosotros no estamos compitiendo solo con otras comunidades autónomas, o las empresas andaluzas no compiten con otras empresas andaluzas, sino que están compitiendo con las empresas mundiales a nivel del mundo. Es fundamental la eficiencia, es fundamental ser competitivos. Y ahí todo lo que está relacionado con la innovación, y cuando estamos hablando de una construcción sostenible, estamos hablando de que hay unos factores de innovación muy importantes. Cuando estamos hablando de la apertura de las minas, que va a provocar y va a generar un gran número de empleos, no estamos hablando en las minas del siglo pasado, sino que estamos hablando de unas minas que desde un punto de vista de la innovación, desde un punto de vista de tecnología, son las más avanzadas del mundo. Por tanto, lo que estamos hablando es que sectores, o recuperar sectores que son fundamentales y trascendentes para nuestra economía, pero hacerlo de una manera eficiente, hacerlo con innovación. Y yo creo que eso es el factor que nosotros estamos introduciendo. Igual ocurre con las energías renovables. Nosotros en Andalucía somos una de las potencias fundamentales a nivel de España, de las comunidades fundamentales en materia de energías renovables. ¿Por qué? Porque la dependencia energética de los recursos fósiles no solo genera problemas para el medio ambiente, sino que también genera consecuencias económicas. Por tanto, el que nosotros seamos capaces de que haya empresas, en este caso aquí en Sevilla hay una, como es Abengoa, que sea capaz de exportar a nivel mundial pues toda una tecnología y toda una manera de hacer las cosas con las energías renovables, pues es una cuestión que nos debe llenar de orgullo. ¿Y por qué termina siendo al final tan caro tener unas placas solares en el techo de tu casa? Hubo subvenciones, hubo una temporada en la que te podría ser rentable y atractivo hacerlo,
pero ahora mismo la verdad es un pellizco que todo el mundo no se lo puede plantear. ¿Tendremos que ser también en eso referente? Sí, no, pero yo creo, fíjese, yo creo que lo somos. Yo he estado hasta hace un año y medio, 2 años, ya no recuerdo el tiempo, pero he tenido el honor de estar en la dirección de la Agencia Andaluza de Energía. Y me consta que existen todavía una gran cantidad de incentivos para poner en marcha ese tipo de actuaciones, fundamentalmente porque una de las apuestas que tiene la Unión Europea, y nosotros recogemos el guante Andalucía de la Unión Europea, es fundamentalmente la eficiencia energética y el fomento de las energías renovables. Y en ese sentido existe un volumen importante de ayudas en esa materia, tanto para poner placas solares para uso térmico, como para llevar a cabo actuaciones pues, de revestimiento que permita tener un mejor aislamiento o para cambiar las ventanas para tener un mejor aislamiento y por tanto consumir menos calefacción y menos aire energía. Es decir, que yo creo que en ese sentido existen incentivos que a día de hoy todavía se pueden coger. El próximo marco europeo 2014-2020 es una de las prioridades esa línea de actuación y por tanto eso se va a recoger sin lugar a dudas y estoy convencido en las futuras políticas que llevamos a cabo. Señor Márquez, vamos a detenernos durante 5 minutitos en una visita que ha hecho esta mañana Chantal de la Cruz, Juan José Negro, director de la Estación Biológica de Doñana, porque hacia ahí vamos a ir a llevar la entrevista. Chantal de la Cruz. Hoy se celebra el Día Mundial de la Desertificación. Se trata de un proceso provocado por la acción del hombre, también por el uso insostenible del agua y por los incendios forestales. Otra de las causas es el cambio climático y todo ello es un proceso que está afectando a más del 13% del territorio español, especialmente a Andalucía. Por ello la lupa se ha trasladado hasta La Cartuja. Vamos a hablar con Juan José Negro. Él es el director de la Estación Biológica de Doñana para que nos cuente un poco más de esta preocupante situación. Estamos inmersos ya desde hace mucho tiempo en la revolución industrial. Llevamos realmente más de un siglo en un proceso de calentamiento global. Esa es una parte fundamental del cambio. Las predicciones son, y particularmente en esta zona, en Sevilla, una zona mediterránea, de mayor escasez de precipitaciones, y ya sufrimos mucho de ello, y más calor. Y fíjense el calor que hace aquí en esta parte del planeta. Creo que el ciudadano medio no es muy consciente de lo que se avecina. Quizá no lo experimenta todavía en sus carnes. Hay veces que hay olas de calor, pero ya las hubo en el pasado. Todo el mundo recuerda cuando era pequeñito, uy, aquel verano que pasamos tantísimo calor, y tendemos a olvidarnos. Y hay una comparación que a mí me parece interesante. Estamos bailando en la cubierta del Titanic y sin embargo nos estamos hundiendo y se va a ver afectada la agricultura, un pilar fundamental de la economía andaluza, se va a afectar nuestro modo de vida. Ahora nos gusta tener jardines verdes y no sé de dónde vamos a sacar el agua para seguir regándolos. Doñana está en peligro. Doñana es un parque que está en el borde del mar, el océano Atlántico, pegado al río Guadalquivir, y desde luego con las predicciones que se están haciendo, los modelos de cambio climático nos avisan de que va a subir el nivel de ese mar. Y Doñana se puede llegar a inundar, en una parte al menos, con agua salada, y va a cambiar Doñana, se va a convertir en algo muy diferente. El gran valor natural de Doñana es una marisma de agua dulce que se llena con agua de lluvia cuando llueve, que atrae a una fauna, una serie de especies de aves, de patos, de limícolas, gansos, que van buscando un determinado tipo de vegetación que va a cambiar si el agua que entra en Doñana es agua salada. Debemos intentar limitar el consumo de electricidad, porque al fin y al cabo esa electricidad se ha producido en origen muchas veces con la quema de combustibles fósiles que contribuyen al calentamiento global, que contribuyen a esos efectos negativos que deberíamos tratar de evitar. Debemos ser conscientes de ello y debemos ser ahorradores. Debemos ahorrar en lo que se refiere, por ejemplo, lo acabo de decir, a ese consumo energético. Debemos ahorrar también el agua, es un bien muy escaso y no nos damos cuenta muchas veces. Bueno, pues son algunas de las declaraciones que nos ha dado el director de la Estación Biológica de Doñana y ha hecho unas reflexiones muy interesantes. Señor Márquez, vamos a poner los pies en la tierra. Estamos hablando de dos problemas fundamentales que tenemos ahora mismo en Andalucía. Uno de ellos es cómo está avanzando el desierto, es decir, si estamos hablando de esa desertificación heredada, como hemos estado comentando, todo el mundo podríamos tener en la cabeza el desierto de Taberna, que no nos estamos imaginando las dunas esas del Sáhara, sino una zona árida completamente ya, bueno, pues eso, desértica. Pero eso va avanzando.
hacia la costa de Granada, etcétera. ¿Cuál es el mapa ahora mismo y esos riesgos de desertificación que tenemos en Andalucía? Bueno, yo creo que usted la ha trasladado y la ha explicado perfectamente. Hay una parte, y que se corresponde con ese desierto de Tabernas, que es la desertización heredada, que viene de muchos siglos y viene como consecuencia fundamentalmente de actuaciones naturales y que del la propia paso del tiempo, pero la acción del hombre está provocando una desertificación que se llama actual y que lógicamente hace que afecte a esa zona, fundamentalmente a la zona de Almería, pero que está haciendo especial hincapié en todo lo que es el litoral. ¿Y por qué está haciendo especialmente presión en el litoral? Bueno, pues como consecuencia de que una de las causas que generan esa desertificación es pues todo lo que está los aprovechamientos insostenibles de los recursos hídricos, todo lo que es la construcción de una manera insostenible, pues provoca desertificación. Y por tanto, en ese sentido, todo lo que está relacionado con la costa, pues nos obliga a actuar. ¿Qué estamos haciendo desde la Junta de Andalucía? Hemos aprobado recientemente el Consejo de Gobierno un plan de protección del corredor del litoral, pues que lo que viene a hacer es poner sentido común. Todo el litoral o toda la franja del litoral no puede ser ocupado por edificaciones, sino que tenemos que preservar esa zona. Cerca del 50% de esa franja del litoral que ocupa los 500 primeros metros, pues lo vamos a proteger. ¿Para qué? Pues para darle mayor valor añadido a ese litoral, pero también para evitar que ese proceso de desertificación pues continúe. Todo el mundo puede tener en la cabeza, porque estamos hablando siempre casi en los planos teóricos, pero en la cabeza, hasta si hablas con una persona mayor, con un abuelo, te dice, las playas de Chipiona no tenían nada que ver cuando yo me bañaba hace 60 años con ahora. El calentamiento global también hace que suba el nivel del mar por el deshielo de los polos. ¿Somos capaces de darnos cuenta que lo que está ocurriendo en el Polo Norte nos puede estar afectando en Chipiona? Bueno, lógicamente tenemos que ser, porque está teniendo o tiene mucha influencia. Es decir, el aumento de la temperatura, el que nosotros se haya aumentado a nivel global, pues cerca de 2 grados centígrados en los últimos años, en el último siglo, pues a nivel mundial, pues hace que se produzca el deshielo. Y eso significa que se aumenta el nivel del mar. Y eso no solo genera una cuestión casi estética en las playas, sino que eso tiene mayores consecuencias, desde la salinización de nuestros ríos, y eso genera pues un cambio en la biodiversidad, un cambio de especies, y por tanto eso hace que toda nuestra vida diaria pues genere una serie de dificultades. Y detrás de todo eso, lógicamente, pues están las olas de calor, está el que haya ausencia de precipitaciones, pero también el que haya tormenta cada vez más. Por tanto, en ese sentido, todo tiene sus consecuencias. ¿Cómo es capaz de sintetizar las pérdidas económicas? Porque siempre estamos hablando de cambio climático, los más conservadores se plantean luchar contra el cambio climático, que podríamos hablar también de la nueva cita que tendremos en París en otoño del 2015, pero luchar contra el cambio climático es, de alguna manera, frenar el progreso económico. Y, sin embargo, ese cambio climático está generando millones de pérdidas, no solamente en dinero por los destrozos que tenemos de agricultura, de lluvias torrenciales, etcétera, sino también en los procesos migratorios de las personas que van dejando, pues, literalmente zonas desocupadas del planeta. Sus perfiles, datos para que la gente diga, oh, esto estamos hablando de algo en serio. Bueno, yo creo que a nivel mundial hay un elemento que es clave. Es decir, el conjunto de los países que están en vías de desarrollo están afectados por este tipo de procesos de desertificación. ¿Y eso qué significa? Pues que hay ausencia de agua potable, dificultad para tener alimento y por tanto eso hace que la gente, que las personas vaya donde haya. Vaya donde vaya. ¿Eso qué se genera? Pues inseguridad a nivel mundial, guerra y por tanto procesos migratorios pues acentuados. Y eso pues que lo veíamos muy lejano hace unos años, pues eso significa que eso afecta pues al conjunto de los países que estamos en otras áreas menos desertificadas. Por lo tanto, eso a nivel mundial es un elemento fundamental, aparte de las dificultades alimentarias que eso genera pues para una población mundial muy importante. Pero a lo que estamos relacionados con España o que estamos relacionados con Andalucía, no solo afecta a elementos como la agricultura, sino que el turismo, que es un pilar esencial en nuestra economía, el hecho de que nuestro bioclima se modifique o que el aumento de la temperatura cambie, pues hace a lo mejor menos atractivo pues nuestra tierra a los efectos climáticos y a los efectos turísticos. Pero también en muchas ocasiones cuando se dice a nivel mundial que la lucha contra el cambio climático pues va a ir en contra del desarrollo económico, solo hay que apostar por las energías renovables.
España en estos momentos tiene una dependencia energética brutal. Eso a efectos económicos es un lastre para nuestra economía, es un lastre para nuestras empresas a los efectos de la competitividad. La medida en que nosotros vayamos minimizando esa dependencia energética, no solo estaremos apostando por esa lucha contra el cambio climático, sino que seremos más sostenibles y más competitivos desde un punto de vista económico. Por tanto, es una falacia, si me lo permite, el decir pues que esa lucha contra el cambio climático es contraria a los intereses económicos, porque entendemos que es todo lo contrario. Está hablando usted de la extinción de especies y se estima que entre el 15 y casi el 40% de las especies del planeta se vayan a extinguir en no más de 100 años. Es que estamos hablando de muy poco tiempo si nos planteamos, bueno, pues la calidad de vida que estamos teniendo, es decir, posiblemente su hija al final de su trayectoria haya visto cómo han desaparecido 1 de cada 3 de las especies que hoy todavía somos capaces de reconocer. ¿Por qué somos tan cortos de mente a la hora de plantearnos cambios en nuestros modelos productivos, de vida, etcétera, por plantearnos un bien común para las generaciones futuras? Yo creo que hace falta mayor concienciación al conjunto de la ciudadanía. Pero tenga en cuenta que las proyecciones que nosotros disponemos de aquí al final de siglo, si no actuamos y si no acometemos las iniciativas que tenemos que hacer, pues se estima que pudiéramos aumentar en 4 grados centígrados pues, la temperatura. ¿Como para estar en Córdoba en agosto? O en Sevilla de igual forma. Por tanto, eso significa que eso genera unas consecuencias muy importantes. Dicen los expertos que como mucho en ese horizonte se podría, y ya tendría trascendencia, un aumento de 2 grados centígrados. Por tanto, si nosotros no somos para que las repercusiones no sean irreversibles, por tanto, si nosotros no somos capaces de actuar, pues lógicamente a nuestros hijos pues le dejaremos pues un mundo insostenible y por tanto inhóspito. El anuncio de la nueva encíclica del Papa versando sobre el medio ambiente que se presenta mañana es una revolución también en el paradigma de, bueno, pues que se una ecología y teología, cuanto menos nos hace pensar que de verdad es un tema de envergadura. Sí, sin lugar a dudas. Bueno, yo creo que en primer lugar el Papa Francisco, por el conjunto de actuaciones, está poniendo de manifiesto que tiene sentido común y que le está poniendo sentido común a su actuación. Y por tanto, en ese sentido, parece que es de sentido común pues que la lucha contra el cambio climático pues es una lucha del conjunto del planeta y no sea una cuestión de los medioambientalistas o sectores extraños, sino que sea del conjunto porque y el que ellos hayan realizado una encíclica pone en manifiesto que repercute al conjunto de la sociedad, humanidad. Al conjunto de la humanidad. Exacto. Por tanto, en ese sentido, pues es de sentido común lo que se pone de manifiesto. Le voy a hacer una pregunta que esto es de curiosidad mía personal, pero le pido, son las 10:38 de la noche, en directo con Rafael Márquez, y les quiero hacer una pregunta. Hace escasamente 2 semanas tuve unos amigos de Madrid que sé que nos están viendo a través de @el correo de Andalucía, esa web por la que miles de personas acceden a ver el Correo TV, y nos decía, no entendemos el PER. Y una de las explicaciones que se le daba no era solamente esa subvención, por decirlo de alguna manera, ese plan de empleo agrario, sino la necesidad también de fijar la población a la tierra para no seguir acrecentando el proceso de desertificación con todas las repercusiones que eso tendría. ¿Se le puede dar también una explicación antropológica a la necesidad de que personas que además saben cómo tratar ese medio rural se queden fijadas en un territorio? Claro, yo creo que es una cuestión que es una necesidad. Explíquelo, por favor, porque yo estoy muy cansada que cada vez que hablamos de Andalucía para arriba te echan en cara el PER. Lo voy a intentar explicar. Si analizábamos el plano, veíamos cómo todo lo que era el litoral, pues sufría un enorme riesgo de desertificación, producto de esa presión que existe sobre ese litoral. ¿Qué ocurre? Que si nosotros dejamos de tener esa presión contra ese litoral, pues ya en primer lugar estamos haciendo. Pero también hay otro elemento que es fundamental y del cual no hemos hablado y aprovecho la ocasión. A los efectos de luchar contra ese cambio climático, la capacidad de sumidero, es decir, la capacidad de absorber ese CO2 para que no se produzcan esos efectos de gases invernadero es trascendente. Por tanto, ¿cómo conseguimos eso? Pues con nuestra masa forestal, que seamos capaces de incrementarla. Yo creo que el hecho de que en las zonas rurales pues tanto la masa forestal como todo lo que está relacionado con la agricultura se pueda mantener
suma a los efectos de esa capacidad de sumidero y por tanto de absorber ese CO2 y minimizar esos efectos. Por tanto, yo creo que eso es trascendente. Yo le pongo un ejemplo de cara a lo que estamos trabajando y de la importancia de ese tipo de política. En Andalucía hoy gestionamos 2 millones de hectáreas de masa forestal. No hay comunidad autónoma que esté en ese nivel. Desde el año 1990 hemos aumentado, es decir, hemos forestado y reforestado 220.000 hectáreas de masa forestal. Eso no se podría haber hecho si esas poblaciones no hubieran estado en sus lugares, no hubieran estado en las zonas rurales y se hubieran ido todo el mundo a la ciudad, porque no habría nadie que lo hubiera podido hacer. Por tanto, es un elemento trascendente de vital importancia y en eso es lo que estamos trabajando, no solo con las políticas o los planes de reforestación, no solo con las políticas del PER, sino también con todos nuestros planes territoriales, que lo que tenemos que hacer es hacer atractivo pues, el conjunto del territorio andaluz y no solo la zona del litoral. Ahora mismo, ¿cuáles son los papeles que están encima de su mesa y le atañe el trabajo inmediato? Bueno, yo creo que en estos momentos, en primer lugar, esta ley de cambio climático pues es un elemento que es fundamental, que va a pasar los próximos semanas o meses al Parlamento de Andalucía para su aprobación. ¿Usted cree que estará aprobada antes de que termine el 2015? Yo aspiro y espero que sí. Sí, lógicamente eso ya es cuestión del próximo Parlamento y de las mayorías que existen en ese Parlamento, pero yo aspiro que sí porque es una ley que está bastante consensuada con el conjunto de los agentes económicos y sociales en todo su proceso inicial. Y después estamos pues, analizando y viendo pues, la modificación de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, también que va a pasar al Parlamento, ya tiene un dictamen del Consejo Consultivo favorable, va a pasar al Parlamento y que también es una apuesta que estamos haciendo de cara a hacer más sostenible todo el territorio. Rafael Márquez Verral, yo me llevaría hablando con usted muchísimas cosas, pero 3 consejos para madres y padres. Me gustaría hablarle de si las mujeres son más conscientes del cambio climático que los hombres. Hay estudios que dicen que en general las mujeres suelen ser más ecologistas en la manera de entender todo, el aprovechar los recursos de la ropa, de las comidas, decía una compañera muy graciosa que decía, cuando tú coges la carne del puchero y las conviertes en croquetas, eso es ecología también, ¿no? Bueno, pues parece una tontería, pero quizás no lo sea, es la manera de hacer sostenible todos los recursos que tenemos. ¿Es verdad que las mujeres tienen más concienciación medioambiental en este sentido o no deja de ser uno de los bulos que corren? Bueno, yo creo que poco a poco el conjunto de la sociedad, no le sabría identificar si son más las mujeres o los hombres, pero lógicamente el conjunto de la sociedad va avanzando en esa concienciación, lógicamente todavía de una manera no adecuada o no ideal, pero lógicamente van ascendiendo. Los datos hablan de que solo el 16% de la población andaluza entiende como un problema el cambio climático. Sí, sí, y lógicamente eso es lo que nos hace ver pues, que es necesario incrementar. Pero también es cierto que existen muchas políticas que se han llevado a cabo. Yo pongo de ejemplo el Plan Renove de electrodomésticos, que fue uno de los planes de mayor éxito que ha tenido la Junta de Andalucía. Es decir, cambiar un electrodoméstico menos eficiente por otro más eficiente fue algo que provocó el que con ese incentivo pues que el conjunto de la sociedad, muchas familias pues accedieran a esa situación. Y sin ir más lejos, todo lo que está relacionado con el plan de la construcción sostenible, todo el cambio de ventanas, pues también ha tenido un éxito que en cuestión de 2 o 3 días se terminaron todos los incentivos. Es decir, que en ese sentido empieza a haber una mayor concienciación. Pero no todo es invertir para luchar contra el cambio climático. Hay ejemplos muy cotidianos que no cuestan dinero, sino todo lo contrario, que hacen ahorrar, que nos permite luchar contra ese cambio climático. 3 cosas, eso, que haga usted personalmente. Pues desde algo tan sencillo como apagar las luces cuando no son necesarias, eso es un elemento que no le cuesta a nadie. Desde muchas ocasiones nosotros tenemos la televisión, los ordenadores que están apagados pero siguen encendidos, o desde los enchufes o los cargadores de los teléfonos, pues ya eso está generando y está gastando energía, por tanto eso significa. Y un tercer consejo, que además es un elemento que también es bueno para la salud, y es que en la medida de lo posible vayamos, siempre y cuando sea posible, pues desplazándonos o con bicicleta o andando, no solo porque es más saludable, sino porque también nuestra contribución al medio ambiente pues va a ser más positiva. Nos habían bicheado que le gustaba Shakira, entre otros, pero Rafael, nos podríamos retrotraer ahí a la década de los 60
y le digo por qué, señor Rafael, le invito a que escuche este vídeo, JJ. Vamos a ponerlo y le vamos a hacer una prueba musical porque es muy chico, tiene 38 años, con lo cual creo que esto no sabrá ni cómo se llama. Vamos a verlo. Hoy para mí es un día especial, hoy saldré por la noche. Podré vivir lo que el mundo nos da cuando el sol ya se esconde. Podré cantar una dulce canción a la luz de la luna. Le está gustando, que yo lo sé que lo está gustando. Sí. Bueno, pues lo tenemos el 28 de junio en Espartina, en la Plaza de Toros, con la celebración de esa Plaza de Toros, que está de cumpleaños. Y, ojo al dato todo el mundo, os estaba diciendo que a través de @elcorreoweb.es se nos está viendo en toda España, en todo el mundo, etcétera. Y a través de @lalupactv con un Twitter, 2 entradas para el concierto del 28 de junio pueden ser suyas si son el primero que me diga, no se lo voy a decir ahora, después de la publicidad, muy rápido, quédense con la canción un poquito más, JJ, que voy a despedir a Rafael Márquez Verral. ¿Le gusta de todas maneras? Sí, me gusta. Me han dicho mi gente, que son mi equipo, que es más jovencito que yo, que se ha convertido en un tema indie que se está escuchando además en las discotecas. Yo que hace mucho, desde que tenemos los niños, los de las discotecas se queda más complicado. No, yo creo que Rafael hizo un disco con muchos artistas y a mí me encantó. La verdad que adaptó muchas de sus canciones tradicionales y la verdad que estaba muy bien. La verdad es que sí. ¿Ha estado usted a gusto? Sí, me gusta. Pues espero verlo dentro de, no sé, de aquí a que termine el año, ¿vale? A ver si ya tenemos esa ley nueva aprobada y sigue estando usted haciéndolo tan fenomenalmente como lo está haciendo. Ha sido un placer, de verdad que para sí. mí. Muchísimas gracias. No se me vayan porque después de la publicidad les voy a decir cómo pueden hacerse con esas 2 entradas. Quédense con esta canción porque la pregunta va de ella y les recuerdo que tenemos en tertulia a José Enrique Fernández, director del Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología de Sevilla. Tenemos a Teresa Rojo López, profesora de Sociología, experta en ecofeminismo, y también a un colaborador habitual para nosotros, una persona de máximo prestigio, que es Enrique Figueroa, catedrático de Ecología. Vamos a hablar de papa, de mujeres, de cambio climático, de todo un poco. No se nos vayan. Hasta ahora. Y escucharé los violines cantar en la noche sin rumbo. ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche. Este programa está patrocinado por Millennium, compañía número 1 en seguros de caución.